Bienvenidos, buenas tardes. La Escuela Diocesana de Oración hace hoy ya 46, número 46. Cuando empezamos un apartado nuevo me gusta hacer una recapitulación de lo visto hasta ahora como muy deprisa. Primera sección, la oración en la vida cristiana. Recordamos que era la oración en la revelación, en la tradición de la oración y la vida de oración. Recordamos en la vida de oración la oración vocal, meditación y contemplación que acabamos de terminar. A modo de resumen de los números 2720 al 24, el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece, como siempre, un breve resumen que nos ayude a quedarnos con lo esencial de lo que hemos aprendido a lo largo de estos días. La Iglesia invita siempre a sus fieles a una oración regulada, a una oración frecuente. La tradición cristiana contiene como tres importantes expresiones de la vida de oración que don Francisco nos ha explicado muy bien. Las tres tienen en común el recogimiento del corazón, la oración vocal, la meditación y la contemplación, que la terminábamos en la última escuela. ¿Dónde estamos? Hoy comenzamos el artículo segundo dentro del capítulo tercero. Y este artículo segundo va a tener 4 partes. Vamos a ver hoy los números del 2.7.25 al 2.7.28, su introducción con 3 números más. Este es el resumen. Reflexionamos sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación, el activismo, la decepción, el cansancio, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar todavía muchos más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola. Si ponemos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Hermanos, amigos todos, tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos, de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay punto de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado. Nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Y es una gracia, además, poder hacer esta escuela de oración aquí, en la presencia de Jesús sacramentado. El combate de la oración significa que la oración es un don y una tarea. Eso lo hemos explicado casi desde el principio de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Y después de haber escuchado lo que ha hecho el delegado episcopal de espiritualidad, don Jesús, una síntesis sobre lo que hemos visto hasta ahora, nos planteamos el tema de que la oración es un combate, una lucha. En cierta manera lo dice también la Escritura, milicia, lucha es la vida del hombre sobre la tierra. Por lo tanto, dice el número 2725 que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Aquí podríamos ampliar y explicar un tema conocido que se repite mucho en la espiritualidad cristiana, ¿no? Y es que hay que hacer todas las cosas como si dependiesen de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, pero con la confianza de que todo depende de Dios, de su gracia. Es eso que tantas veces hemos hablado, que en la vida cristiana casi todo se compagina con 2 pulmones. Respirar solo con un pulmón podemos vivir un poco asfixiados. Si yo dijese que la oración solo es gracia, que es solo gracia, pero no hay respuesta humana, podemos estar cayendo en una especie de quietismo y podemos estar asfixiados porque vemos que a lo mejor no hay tanto progreso, porque algo tenemos que poner nosotros, ¿no?
aquel famoso chiste que se cuenta, pero que es un chiste con mucha teología, de aquella mujer que le pedía al Señor, a San Antonio, que le tocase la lotería. Le decía: San Antonio, que me toque la lotería, que me toque la lotería, que me toque... Y San Antonio, que me toque la lotería. Y un día se le apareció San Antonio y le dije: vale, te va a tocar la lotería, pero por lo menos compra el décimo. ¿Por qué? Porque es muy típico no comprar el décimo en nuestra vida espiritual. Claro, los que solamente ponen la vida de oración en el esfuerzo humano, que es un voluntarismo y que es el otro extremo, es un pelagianismo, pues claro, también en el fondo lo va a explicar muy bien el combate en las dificultades de la oración. En el fondo para ellos la oración es como una especie de ejercicio psicológico, de tranquilidad, de paz, de serenidad, pero no dan el paso a que todo es gracia, todo es don, acogido por nosotros. Tenemos que acoger ese don. Lo que decíamos antes, por lo menos comprar el décimo. Pero es verdad que el Señor va haciendo su obra en la medida en que nosotros le dejamos. Por eso es importante este capítulo que dedica, estos números que dedica preciosamente el Catecismo, porque tenemos un poco el peligro de hoy, pues como de buscar solo en la oración lo plácido, lo tranquilo, lo sereno, lo feliz, me encuentro muy a gusto, ¿vale? Lo que podríamos llamar en planteamientos de ejercicios espirituales ignacianos, solamente oramos cuando estamos consolados, la consolación. Pero cuando llega la desolación o los momentos difíciles, o que hay que permanecer tragando y mascando banco delante del Señor, como podéis estar muchos de los que estéis aquí en la adoración perpetua, pues uno puede pensar y deja la oración. Ya estoy yo, o solamente reza cuando está bien, o cuando siente, y no sabe que, mirad, quizás la mejor definición de lo que es orar en esos momentos es permanecer en mi amor. Lo que dice Jesús: permaneced en mi amor. El trato de amistad con el Señor. Es decir, quien quiera orar tiene que saber que tiene que atravesar tórridas noches oscuras, pero que no se quede en esas tórridas noches oscuras, que sepa que al final siempre está la luz, como dice preciosamente San Juan de la Cruz. Dice: los grandes orantes de la antigua alianza, ¿quiénes serían? Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, todos estos han sido grandes orantes. Juan Bautista, que ya estaría también uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos los grandes orantes han sido grandes hombres de oración, pero que han combatido en la noche. A mí uno de los pasajes más bonitos que más me encanta del Antiguo Testamento, que lo he meditado muchas veces y también lo he comentado en algunos retiros, es la lucha de Jacob contra Yahvé en la noche. Es precioso que luchan casi enfrentados Jacob con el Señor, ¿no? Y en un momento le dice en esa lucha: no me separaré de ti hasta que no me bendigas. Es precioso esto para nuestra oración, porque el Señor nos va a bendecir en la oración, aunque estemos luchando en la noche como luchaba Jacob. Pero así estuvo Abraham, que contaba entre ellas en la noche. La oración exige una salida de sí mismo, un éxodo, un combate, ¿no? Por eso dice así, preciosamente: también así lo ha vivido la Madre de Dios y los santos, que nos enseñan, los santos, cómo la oración es un combate, es una lucha. Y ahora viene la pregunta: ¿y la lucha contra quién es? ¿Contra quién luchamos en la oración? Pues hombre, podemos pensar así de entrada, aunque conozcamos el catecismo con normalidad y con sencillez, contra el mundo, el demonio y la carne, que son los grandes enemigos precisamente de nuestra vida de oración. Lo explica muy bien el catecismo, ¿no? ¿Contra quién? Por lo pronto contra nosotros mismos, que somos muy dados a que la oración entre en crisis cuando no siento nada. Eso, ¿cuántos jóvenes apartados de la vida de oración? Van a la oración, están orando: yo ya no siento nada, yo ya he dejado, para mí Dios está muy lejano, no le siento en mi corazón, a mí ya Dios no me quiere.
esa especie como, si queréis, de razonamiento que hacemos que es totalmente falso. Dios me quiere mucho cuando todo me va bien, Dios no me quiere nada cuando todo me va mal. Eso no es así, Dios me quiere siempre. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Nunca se puede olvidar Dios de cada uno de nosotros. Pero la primera tentación y el primer combate es contra nosotros mismos. De todas maneras, yo diría que nos puede ayudar mucho, como pasa aquí en esta capilla y en otras muchas de nuestra archidiócesis de Toledo y en nuestros centros de espiritualidad, que precisamente por esa tentación, que en las capillas haya un ambiente de silencio, de oración, que se esté bien. Claro, si la capilla está heladora, hago penitencia, pero me cuesta rezar. Claro que podía la capilla hacer penitencia, pero la penitencia es penitencia. Pues puedo estar hablando con un amigo muerto de frío o con una amistad. Ay, qué frío tengo, pero estoy hablando bien. Pero llega un momento en el cual el frío se hace penitencia, claro. Entonces, qué importante es también en la oración, como hacen muchos los jóvenes de hoy, que bien preparan a veces los ambientes de oración, las capillas, los lugares, para que uno esté y que por lo menos esa tentación que podíamos llamar a veces, que no la más importante, es la tentación de encontrar que nos cuesta a veces contra nosotros mismos, ¿no? Lo que podríamos llamar la naturaleza humana, que aunque está pronto el espíritu, le dijo Jesús a los de Getsemaní, pero la carne es débil. Ante la debilidad de la carne, el combate nos anima a que en la oración se esté muy bien. Yo me acuerdo un jesuita muy santo, el padre Mendizábal, él decía, el mejor sillón de una comunidad religiosa debería estar en la capilla. Normalmente, ¿dónde ponemos el mejor sillón? Enfrente de la televisión. Y entonces, claro, todo el mundo lo que está deseando es coger ese mejor sillón. Qué importante es que en la capilla se esté bien. Y decía el padre Mendizábal, yo creo que lo hacía, el mejor sillón, el sitio donde mejor se esté en la capilla, porque si están los bancos difíciles, si está hace frío, si no me motiva nada a estar, si las imágenes o la sensibilidad mía está, porque hay una especie como, porque gente que son a veces casi como iconoclastas, ¿no? Una pared en blanco, rezar delante de una pared en blanco, ya. Pero Dios ha hecho imagen, se ha hecho belleza, Dios se ha hecho carne, se ha hecho realidad. Me acuerdo que una vez me decía una persona, ay, cuando veía una capilla y yo tenía puesto pues imágenes o un icono bonito, me decía, uy, yo me gusta mucho rezar con una pared en blanco y una cruz ahí de palo sola. Digo, ¿a qué rezas pocas horas delante del Santísimo, delante del Señor? Digo, sí, muy pocos, y laudes, muy solemne, pues ya está. Pero después los laudes te vas. Pero puede estar uno presente delante de alguien, como en una casa, se puede estar a gusto, si no estás a gusto, si no estás mirando a alguien, si no te sientes acogido o si no te sientes que estás verdaderamente con el Señor. Por lo tanto, pero la gran tentación es el tentador, es decir, y la mentalidad del mundo, que lo vamos a ver. O sea, contra nosotros mismos, nuestro propio yo, que lo estamos diciendo como ordenarlo, pero el gran tentador es el diablo, que siempre nos tienta metiéndonos miedo. Uy, tú le das a Dios la mano y te va a coger todo, ¿no? Uy, tú ten cuidado con el Señor. Esa imagen que a veces tenemos de que Dios quiere que suframos. Hay gente que tiene como la sensación de que Dios disfruta viéndonos sufrir. ¿Usted cómo puede ser o no? A Dios lo que más le agrada es cuanto más sufra, mejor. En un sitio se dice eso en la Biblia. El sufrimiento forma parte de la vida, por supuesto, pero también forma parte de la vida la alegría y el gozo y la esperanza, ¿no? El tentador siempre procurará poner obstáculos para que deje la oración, siempre. Y será el gran tentador en mi vida de oración, porque sabiendo una frase que leí yo estos días de San Juan de la Cruz en sus cautelas, que es un libro que me ha hecho mucho bien, las cautelas de San Juan de la Cruz, que son como la normativa de la vida espiritual, dice San Juan de la Cruz, quien se ha encontrado con Dios en la oración, ya está hecho el negocio. Precioso, ¿eh? Ya está hecho el negocio. El que tiene vida de oración, ya está hecho el negocio. Por eso el enemigo lo que procurará es que no esté hecho el negocio, que no me encuentre con el Señor. Porque con tan buen amigo todo se puede padecer. Y aquí, eso tenemos experiencia, lo que rezamos largamente todos los días.
Pues a mí me da igual que un día conecte con el Tabor y esté gozo y esperanza, otro día conecto con Getsemaní y estoy en oscuridad y noche, otro día conecto con el Calvario y tengo ganas de tirarlo porque estoy mal, y otro día conecto con la alegría del resucitado y todo es vida, dulzura y esperanza nuestra, pero me da igual. Pues es como una madre quiere a su hijo, le trae buenas notas o menos notas, esté salvo, esté enfermo o esté lo que sea. Es más, querrá más a su hijo cuanto más pobre sea y cuanto más limitado esté. Porque es propio del amor abajarse al que ama. Por eso dice que la lucha contra quién es en la oración, contra nosotros mismos, nuestro egoísmo, que tenemos que también saber un poco cómo discernir esas dificultades contra nosotros mismos, por supuesto contra el tentador, ¿no? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Porque mirad, separados de la oración, dice también San Juan de la Cruz, nos separamos de todo lo bueno. Todo lo bueno nos trae el Señor por la oración. Por eso mirad, el sacerdote, la vida consagrada, el laico, que tiene una profunda vida de oración, ya no hay quien le tire, ya no hay quien le tumbe en la vida espiritual, en la vida cristiana, ya no ni el mundo, ni demonio, ni carne. Y como haya encontrado un profundo encuentro con el Señor, su vida se ha transformado. Ahora al revés, como no tiene una profunda vida de oración, pues su vida está como en un hilo, está clarísimo, ¿no? Como en un hilo, ¿no? Por eso dice, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Hay un famoso libro de Boyon, famosísimo, Orar para vivir, que fue unas conferencias, unas charlitas que da él con motivo de sus visitas a los hermanitos de Foucault, los hermanitos de Jesús, de todo el mundo, ¿no? Orar para vivir. Se ora como se vive y se vive como se ora. Por eso dice, el que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. Por eso termina magníficamente lo que dice preciosamente el Catecismo en el 2725, que os animo a todos los que seguís el canal diocesano y también Radio Santa María, que lo tengáis delante de nosotros, porque es el texto que no tenemos más apuntes, más textos que el texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así: el combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Claro. Se ora como se vive y se vive como se ora. La vida cristiana es combate, es lucha, pero también la vida de oración. Porque ¿qué es la vida cristiana? Lo explicaba yo cuando daba clase de teología espiritual en Valladolid, en los agustinos. ¿Qué es la vida espiritual? Es una vida de fe, de esperanza y de caridad. ¿Y cuál es la vida? ¿Cuál es la vida de la oración? ¿Qué es la oración? Una vida de fe, de esperanza y de caridad. Ese es el combate. En la oración yo combato para vivir en una vida de fe, en una vida de esperanza y en una vida de caridad. A mí cuando una persona está en crisis, sea quien sea, lo primero que le pregunto es cuánto tiempo hace que no reza. Eso es lo primero que le pregunto. Porque de ahí va a depender su crisis. Es como cuando uno tiene hambre, ¿cuánto tiempo hace que no comes? Pues claro. Y debe depender absolutamente todo, ¿no? Por eso en el 2726, y vamos ya poco a poco profundizando en este tema, en el combate de la oración, dice así: ¿cuáles son las objeciones que se ponen a la oración en ese combate de oración? Y es precioso porque el texto toca lo más actual. Por ejemplo, dice, en el combate de la oración tenemos que hacer frente nosotros mismos y en torno a nosotros a una serie de conceptos erróneos sobre la oración. ¿Cuáles son los conceptos erróneos sobre la oración o insuficientes sobre la oración? Primero, una simple operación psicológica. Voy a la oración porque estoy bien, porque me siento bien. Hoy qué bien me siento en la oración, qué a gusto estoy en la oración, bien, pero eso es un concepto insuficiente, incluso puede ser hasta erróneo. Es verdad que el fruto de la oración, el fruto es verdad que es la fe, la esperanza, la caridad, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz. Todo eso dice Gálatas 5, eso es verdad. Pero cuidado, porque a veces
no es solo una simple operación psicológica la oración. Yo puedo tener oraciones que entusiasmen el corazón de Dios y que no tenga tanto bienestar psicológicamente. Jesús en Getsemaní hizo una oración magnífica, la oración de confianza filial al Padre, y sin embargo sudó hasta gotas espesas de sangre. Por tanto, psicológicamente lo que está roto. Segundo, algunos dicen que es una especie de concentración para llegar a un vacío mental. Ahí está un poco toda esa idea de ciertos métodos orientales a veces, en que es una religión sin humanidad de Cristo, o sin lo que podemos decir es una especie de vida religiosa, pero sin la persona del Verbo, sin la Trinidad, que es un poco la diferencia que hay. Yo cuando hago en la oración no hago una introspección para meterme dentro y encontrarme con un vacío, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sino para encontrarme con la Trinidad, con que no estoy solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y de hecho es verdad que cuando yo oro, nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios, dice San Bernardo. El hombre que tiene una vida de oración, que tiene una vida eucarística, no está nunca solo. La soledad no es la patria de los creyentes. Por eso es verdad que existe, vamos a hacer oración y es como una especie, como decir, buscar un vacío. Un vacío. Ese no es el planteamiento cristiano de la oración. Más bien es, ¿habéis visto vosotros cómo se hace, por ejemplo, un pozo? ¿No lo habéis visto cuando se profundiza un pozo y se ve? Conforme se va ahondando, es verdad que se va encontrando un vacío, pero el vacío se va llenando enseguida de agua. Eso están en los pozos. Y cuanto más profundizas en el pozo y más profundo es el pozo y más pura es el agua, enseguida brota más el agua pura, el agua limpia. Esa es la actitud de lo que es la oración cristiana. No hay ningún momento que tú te quedes en un puro vacío. ¿Por qué? Porque lo que haces en la oración es encontrarte con que tú eres habitado por el amor de Dios. Hay otros que tienen diciendo que la oración es una concentración para llegar, una concentración, un esfuerzo por una concentración. Tampoco. Por eso no está bien eso que a veces dice, hoy qué bien he hecho la oración, no me he distraído nada. Decía Raymond en el famoso libro Tres monjes rebeldes y la familia que alcanzó a Cristo, que hay oraciones distraídas que entusiasman el corazón de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque una persona que busque a Dios, que esté con el Señor, se puede estar distrayendo. Y de hecho, a vosotros, como a mí me ha pasado lo siguiente, estar un rato largo rezando con el Señor, no haber sentido nada, haberme aburrido, haberme distraído, haber estado contando las musarañas y haber salido a la calle o coger el autobús, sentarme en el autobús y de pronto empezar a sentir a Dios a borbotones. Y yo le digo al Señor, pero Señor, si te he estado buscando en la oración, en la capilla hace una hora y he estado más frío que una teja, y ahora que de pronto estoy aquí, sí, pero es que eso es así, la oración cristiana. Por eso no se puede decir que la oración cristiana es una concentración para la mejor oración es no distraerse. ¿Qué ocurre con esto? De que hay muchos cristianos que lo que están haciendo es, en vez de tirarse a orar orando, que es el objetivo de nuestra escuela diocesana de oración, a aprender a orar orando y tirarse a la piscina a nadar, no fuera, porque por mucho que yo haga ejercicio fuera de la piscina, será gimnasia sueca mientras que no me tire al agua, porque donde se aprende a nadar es en el agua. Pues nuestra realidad es esa, ¿no? Y hay gente que le gusta mucho hacer oración, pero eso sí, para entretenerse. A ver cómo me entretengo en esta oración. Cuidado también en los encuentros que a veces tenemos con jóvenes y con niños incluso y con matrimonios, que a veces procuramos que no se nos aburran los jóvenes. A veces los jóvenes es bueno que se aburran en la oración, como también que yo me aburra en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es trato de amistad con que sabemos que nos ama. Claro, el mundo de hoy tiene un gran peligro y es que identifica felicidad con divertirse. Los papas lo dicen mucho, el Papa Francisco. Hay tantos jóvenes que se divierten mucho y no son felices, porque la diversión de sí no da tampoco la felicidad.
puedo volver a las 7 de la mañana con una copa de más o 2 copas de más y el corazón vacío, ¿no? Totalmente vacío, ¿no? Otros las reducen a actitudes y palabras rituales. Fijaros, también aquí pide, porque hay también a veces mucha gente, no, yo rezo como un papagayo. Pero la oración no es solo rezar, haciendo una especie como de ritualidad. Pues es verdad que es muy importante eso, pero es verdad que es mucho, que la oración también significa poner a las palabras corazón. Más vale en la oración un corazón sin palabras que palabras sin corazón. A veces la tenemos nosotros delante del Señor, ¿no? En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tenemos que hacer. No tienen tiempo. Esto está claro también. Es otra de las pegas que se le pone a los orantes y que nosotros también la tenemos en el tiempo moderno. Por eso esto lo solucionó el Papa Benedicto XVI, sobre todo cuando se dirigía a los sacerdotes, que tú vas a orar no para hacer pastoral, sino vas a orar porque orar ya es pastoral. Este es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo. Y tú, religiosa, cuando vas a orar, ya estás cumpliendo tu misión de consagrada. Y tú, laico, cuando ores, ya estás transformando el mundo según el corazón de Dios, que es tu vocación. Por eso qué hermosísimo es esto, ¿no? Porque a veces hay que decir, no hay tiempo. Incluso hoy, cuando se ha puesto en crisis, por ejemplo, mucha vocación contemplativa, esa es la pega que le ponen ahí, con todo lo que tiene que hacer ustedes todo el día en la capilla, todo el día, con todo lo que hay que hacer. Pues porque hay mucho que hacer, hay que orar mucho. Y porque tenemos mucho que transformar este mundo, necesitamos la sintonía con Dios, ¿no? Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo. Y no solamente de ellos, otra vez los dos pulmones. Espíritu Santo y también tu colaboración. Don, regalo y tarea. Don y tarea. Aquí vuelve a terminar este número. Pasamos ya a los siguientes. 2727. Creo que está bien explicado las objeciones de la oración. También tenemos que hacer frente a las mentalidades de este mundo. ¿Ves? Ahora viene, hemos dicho, las tentaciones del diablo, nuestras propias tentaciones, y ahora la mundanidad. ¿Cuáles son las objeciones que pone la mundanidad a la oración? Dice así, que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Es decir, empezamos, ¿para qué estar tiempo dedicando a la oración? Pues me voy a dedicar al estudio, a estar con el Señor. Mira, esta es la misma tentación que tienen los padres cuando no son capaces de dedicar tiempo largo y gratuito a sus hijos. Bueno, si yo me dedico tiempo a mi hijo, pero haciendo algo, ¿no? Mira, a veces hay que estar con el niño jugando, con el niño mirándole o que el niño se siente seguro con sus padres, porque eso forma parte de la vida y del desarrollo hasta psicológico y emocional de un niño, ¿no? Otros dicen, es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego la oración es inútil, pues es improductiva, ¿no? Lo que es rendimiento, ¿no? Fijaros, yo me acuerdo que en los años 70 se puso muy de moda una famosa oración del famoso Rabindranath Tagore, que fue Premio Nobel de Literatura en el 57, un indio con mucha mentalidad cristiana, de la India era, pero una gran mentalidad cristiana, y él escribía esta preciosísima oración, pero que también tiene el peligro que dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir, servir, servir. Y vi que servir es alegría. Es verdad. Y luego se remataba con esa frase, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Sí, pero con matices. Porque los enfermos, ¿qué sirven los enfermos? ¿O para qué sirven? O un niño pequeño, o cuando estamos limitados en la vida, ¿no? Lo más importante en la vida
es descubrir que los que más sirven en la Iglesia son los que más aman. Y puede amar un enfermo, y puede amar una persona impedida, y puede amar a alguien que trabajó muchísimo y ahora tiene que estar en una silla de ruedas, y puede amar a alguien. Por lo tanto, las palabras de Tagore, que son verdad, como no van a ser verdad, pero tienen que matizarse, porque el que más sirve en la Iglesia es el que más ama. Y por eso nosotros creemos en la vida contemplativa. Hay muchas religiosas, muchos monasterios que nos siguen en nuestra escuela diocesana de oración. Son muchos los que están matriculados incluso en la escuela diocesana de oración. Y nos lo dicen. ¿Vosotros creéis que las contemplativas que viven en monasterio ofreciendo su amor y su entrega y su sacrificio no son eficaces a este mundo y no transforman el mundo y la historia con su oración y su sacrificio, con su amor? Pues claro que sí. Y aparentemente no están sirviendo, como puede parecer que sirve más un catequista o un misionero, o que sirve más una persona que se dedica a formar grupos, a moverse, a organizar Pero claro que todo amor lleva consigo también un servicio. Por eso es importante, ¿no? Cuidado con el rendimiento, identificar eficacia con rendimiento. Y sigue poniendo de la mundanidad, todo esto es mundanidad, ¿no? El que pensar que la oración es improductiva. Otro es el sensualismo y el confort, adoptarlo como criterio de verdad, de bien y de belleza. Y hay de aquí que la oración es amor de la belleza absoluta, la filocalia, que dicen, decir, y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo. Es decir, a veces también, casi siempre, el gran peligro de la mundanidad es que se mete la mentalidad mundana en nuestra vida de oración. Y a veces creemos o estamos convencidos de que realmente nosotros tenemos que ver el fruto. Yo recuerdo cuando hice mis primeros ejercicios espirituales que nos decía el director de ejercicios, mira, la oración es como una piedra, tú siempre que la tires, siempre cae. Verás o no verás dónde cae la piedra, pero cae. No existe ninguna piedra que una vez que se tira quede flotando. La oración es así, siempre cae. Tu oración, tu sacrificio, tu entrega, tu generosidad, siempre, pero no como tú lo tengas que ver y lo tengas que percibir en esta sociedad, que todo se mide, todo se controla, no es esa la realidad, ¿no? Y termina diciendo este número 2727, y porque hay también en la Iglesia un activismo, por eso hay tanta gente quemada, a veces entre los cristianos. Hay tanta gente que están constantemente, como yo digo, en la Iglesia entrando en la unidad de quemados intensivos, porque en el fondo no han sido capaces de digerir y se han quedado en un activismo, que es la mentalidad según cual pues la oración pues significaría eso, actividad, la vida significaría actividad, trabajar, moverse, tal. Y hay mucha gente quemada, ¿no? Pero también es verdad que la oración no se puede divorciar de la historia ni de la vida. A mí me interesa todo lo humano, como dice el Concilio Vaticano II, todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. Y a mí me interesa todo lo humano, lo social, las dificultades, los problemas que tiene la gente, el paro, todas las dificultades, tensiones, los problemas que existen, todos los problemas que está viviendo actualmente la Iglesia. ¿Cómo no me preocupará todo eso? Claro que me preocupa todo, ¿no? Porque no puede separarse la oración de la vida. Y termina preciosamente con el 2728, vamos a terminar, donde habla, por último, de este combate de la oración. Está muy bien, ¿eh? Estos números, como todo el catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración, es lo más sublime que se ha escrito en los últimos tiempos sobre la oración, y además es del magisterio de la Iglesia. Por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como el fracaso de la oración. ¿Cuánta gente piensa que su oración es un fracaso? Que lleva años y años orando, no siente nada, se aburre. Es muy difícil que una persona que no se ponga en sintonía, que se ponga en sintonía con Dios, que no sienta al final o que no experimente el amor de Dios. Es muy difícil, ¿eh? Algo pasa,
Quizás no le dejes al Señor actuar, o por lo menos no te pones en incondicionalidad con Él. O quizás te pones al sol, pero sacas tu paraguas, que hay gente que hace así. No, yo quiero que Dios broncee mi corazón como me broncea el sol la cara cuando llega el verano. Sí, pero me pongo un buen paraguas para que no me toque la cara el Señor y para que no me broncee y no me cambie el corazón. Hay gente que es así. Por eso, aquello que yo os contaba, ¿os acordáis que me comentaba a mí una religiosa que una niña de su colegio cada 2 por 3 decía: hermana, pues a mí me dice Jesús me está diciendo que ame mucho a los demás, y Jesús me ha dicho hoy que a mi padre le tengo que ayudar, y Jesús me dice, y ya la tenía hartita la religiosa, y dice: ay, Elenita, ¿cuántas cosas te dice Jesús? Porque a mí Jesús no me dice tantas cosas. Y se le queda la niña mirando a la religiosa y le dice: pues qué raro, hermana, es porque cuando uno escucha a Jesús, ¿cuántas cosas te dice? Pero es verdad, tiene razón la niña, ¿eh? El fracaso de la oración es porque nosotros no escuchamos a Dios, ni estamos atentos. O si estamos al sol de Dios, le ponemos una buena sombrilla, ¿no? Desaliento, por ejemplo, ante la sequedad, que forma parte de la oración. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, decimos en el salmo que rezamos los primeros domingos, los laudes, mi tierra está reseca. Por lo tanto, es normal que haya una cierta sequedad. También puede haber tristeza. Jesús oraba en Getsemaní con tristeza. Mi alma se muere de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. También porque tenemos muchos bienes a veces en la oración. Sí, es verdad, somos muy ricos, no somos pobres. Por eso quizás solamente piden los pobres. Hay gente que dice: ay, yo no pido nada a Dios. Eso en los años después de Vaticano II entró mucho en crisis la oración de petición. Se quiso suplantar solo por la oración de alabanza, que es importantísima y clave, claro, también evangélicamente, pero también hay que pedir. No, yo no pido nada a Dios, porque Dios ya sabe lo que necesito. Sí, pero no lo sabe por ti, porque tú no te presentas con corazón pobre para pedírselo. Claro que Dios sabe lo que necesitamos tú y la humanidad, pero tú no se lo estás pidiendo, ¿no? Pero es como la madre que le encanta que el niño le pida que quiere comer. Ya lo sabe la madre que hizo con las 3 de la tarde tiene hambre, pero quiere que se lo pida. Yo en eso me acuerdo lo que me comentaba una religiosa, que ella era nazarena, cómo aprendió ella la oración de petición, y es preciosa. Dice que cuando ella era pequeña, con 7, 8 años, su padre era de la adoración nocturna. Y dice que cuando llegaba el sábado por la noche, su padre se iba a la adoración nocturna, estaba toda la noche, y cuando llegaba el domingo por la mañana, a las 7 de la mañana por ahí, iba a casa su padre, que era un maestro, era un hombre de estos hombres recios de los pueblos, que era un hombre de fe, que rezaba toda la... Y dice que cuando llegaba le decía, llamaba a sus 2 o 3 hermanos, hijos que tenía: os invito, venga, a desayunar. Y se lo llevaba a un bar. Y dice que se ponía delante de su padre, y decía: venga, vamos a desayunar. ¿Tú qué quieres desayunar? Y le decía a la niña, que era, dice ella con mucha gracia, era un poco pava. Se utiliza mucho ese lenguaje así en los pueblos de aquella zona de Extremadura. Era un poco pava yo. Y dice, yo le decía: papá, lo que tú quieras. Y mi padre se enfadaba conmigo. ¿Cómo que lo que tú quieras? Tú pídeme, que para eso soy yo tu padre, para concedértelo. Tú pídeme. Dice: bueno, papá, pues te pido colacao, porque si tú pides café me gusta más el colacao. Pues claro. Y te pido, a mí la mantequilla no me gusta más fresa con no sé cuánto, una mermelada, claro. Y le decía siempre a su padre: aquí estoy yo tu padre para complacerte. Precioso. Una forma de explicar bellísimamente lo que es la oración de petición, ¿no? Que lo explica aquí también el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Decepción a veces de no ser escuchado en nuestras propias voluntades, claro. San Agustín se pregunta: ¿por qué a veces no es escuchada nuestra oración? Si hay cosas que son de sentido común que Dios nos tiene que escuchar, cuando tú le pides la conversión de tu hijo, la conversión de tu esposo, o tantas y tantas, que triunfe el bien, o que tengamos un trabajo digno, o que la paz, ¿no va a querer Dios la paz? ¿Por qué a veces no?
Y San Agustín viene a decir que hay que saber esperar y que si esperamos Dios nos concederá al final lo mejor. Porque la penúltima palabra no la tiene Dios, la tiene lo que aparentemente se ve del mundo, pero la última palabra sí la tiene Dios, ¿eh? Y Dios escribe derecho con los renglones torcidos. Por eso la penúltima palabra la tiene las realidades que vemos, pero la última la tiene el Señor. Por eso hay que pedir. Y la conclusión siempre es la misma. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quiere vencer estos obstáculos. ¿Para qué orar? Pues mirad, porque hasta el mismo Jesús oraba. ¿Para qué orar? Pues porque quiero encontrar en mi vida la aventura del amor. ¿Por qué orar? Porque quiero crecer por dentro para servir por fuera. ¿Por qué orar? Porque como no esté enamorado de Jesucristo, la vida se convierte en una carga, la vida espiritual se convierte en una carga, la vida cristiana. Y por eso hay tantos cristianos que llegando un momento dejan la vida cristiana porque la han vivido como una carga. Y las cargas, todas queremos quitárnoslas de en medio. ¿Quién es una carga la familia? ¿Quién es una carga el trabajo? ¿Quién es una carga la oración? ¿Quién es una carga la misa? Ya buscará miles de razones para quitarse de la carga, porque con una carga, si no la sabemos llevar, no la queremos vivir y nos vamos poco a poco quitando de las cargas. Pero si yo vivo en la oración mi encuentro personal con Jesús que me enamora, nuestra vida se transforma según el corazón de Dios. ¿Por qué orar? Porque aunque la oración sea un combate, vale la pena, mejor dicho, vale la vida, más que la pena, vale la vida orar. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras, cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberanas. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana, para lo mismo responder mañana. Nos ha cantado Alejandro, que ayer terminaba sus días de exámenes y que en este día, en este sábado, se encuentra en su día libre. Gracias, Alejandro, en este año de segundo de teología, de filosofía, perdón. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Elena Palomino Moraleda. Es de la parroquia de Consuegra. Es hija de Felipe y Martina y hermana de Felipe, un gran pequeño hombre. Estudió Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha ejercido como abogada, aunque ahora está preparando el doctorado en Derecho. Ha sido catequista y ahora es miembro del staff del grupo de jóvenes de la parroquia y coordinadora de FETA del Arciprestazgo Madridejos Consuegra. Vamos a escuchar a una joven que marca la diferencia, no solo por esa Elena con H, sino por ser una chica con altura. Y marca la diferencia por ser un corazón preocupado siempre por los demás, empezando por su familia y después por cada uno de los que le rodean. Una de las cualidades de Elena es su capacidad de acoger, de hacer sentir a los que están alejados
o vienen por primera vez a la iglesia que se sientan como en casa. Dispuesta a todo lo que se le pida, a pesar de su altura física, es un alma pequeña y así se siente muchas veces frágil y sencilla. Por eso, una de las cosas que caracteriza a Elena es estar aprendiendo a confiar y abandonarse en Dios. Buenas tardes. Como bien ha dicho don Alfredo, a quien le agradezco su afectuosa presentación, soy Elena Palomino y tengo 26 años. Vengo de la parroquia de Consuegra, donde me convertí en hija de Dios y en la cual camino y crezco en mi vida de fe. Mi familia es católica practicante y desde pequeña me inculcaron valores cristianos. En ellos encuentro el germen de mi vida de oración. Recuerdo con cariño el ejemplo de mis abuelos paternos, a quienes cada día veía rezar juntos el rosario. Incluso en sus días más débiles nunca dejaron de hacerlo. Sin embargo, aunque desde pequeña tuve un ejemplo de vida cristiana, para mí vivir la fe nunca ha sido una imposición familiar. Mi familia me dio la libertad para volar y decidir mi camino, y libremente elegí seguir al Señor. En mi adolescencia se creó en mi parroquia un grupo de jóvenes con gente de edades similares a la mía. Nos reuníamos cada sábado y compartíamos momentos de formación y oración. Fueron unos años de una alegría desbordante. Cada día tenía más ganas de conocer al Señor. Pude conocer la alegría de la juventud y experimentarla con jóvenes de toda la diócesis en las peregrinaciones del Sepaju, que tanto disfrutábamos. Como a mí me gusta definir esta etapa, viví la alegría de conocer la verdad. Sin embargo, los atractivos vacíos que ofrece el mundo llamaron a mi puerta. Durante los años de universidad me fui alejando poco a poco del grupo de jóvenes, de la parroquia y por ende del Señor. Pensaba que tenía que descubrir otras cosas, que todo el rollo cristiano estaba bien, pero que ya tocaba salir un poco de ese mundo y vivir en el mundo real, pues es lo que todo el mundo hacía. Durante mi primera etapa en la universidad, aquí en Toledo, la pastoral universitaria, a la que acudía en alguna ocasión, y esta capilla, fueron mi único contacto con el Señor. No podía pasar por aquí y no saludarlo. Solía venir con una amiga, los días buenos para darle gracias y los malos para pedirle al Señor por aquello que nos turbaba. Esta capilla fue mi oasis en el desierto que se empezaba a convertir mi corazón. Cuando terminé Derecho, me marché a estudiar un máster a Madrid. En esta etapa me puse a mí misma en el centro de todo. Me creía autosuficiente. Yo sola podía conseguir lo que quisiera, el gran trabajo soñado, el nivel y ritmo de vida que me marcaba la sociedad. Nunca me avergoncé de decir que era católica, pero sin embargo, ni practicaba ni cuidaba mi fe. Pensé que podía seguir manteniendo mi relación con el Señor intacta, sin necesidad de vivir la fe en comunidad o de cuidar mi relación con el Señor. Me dije a mí misma que con ir a misa los domingos bastaría. Así, mi relación con el Señor, que había sido escasa en los últimos años, se convirtió en prácticamente inexistente. Poco a poco, como cualquier relación que no cuidas, me fui separando del Señor. Lo que al principio era no estar dentro de la parroquia, después se convirtió en ir dejando mi vida de oración. Pasaban los días y ni me acordaba del Señor, e incluso podían pasar meses sin recibir el sacramento de la Eucaristía. Las preocupaciones y miedos fueron apoderándose de mis días, al igual que la desilusión y la desesperanza. Me tambaleaba y no encontraba sostén. Sin embargo, durante estos más de 3 años, hubo una cosa que nunca dejé, y es que cada vez que no encontraba salida ni solución a mis problemas, sentía una gran necesidad de visitar un sagrario y estar con el Señor. Era el único sitio donde me sentía segura. Pero el Señor es paciente y se vale instrumentos para hacernos ver cuánto nos ama. Y así también hizo conmigo. En uno de los momentos más oscuros de mi vida, cuando la desesperanza me vencía, el Señor me lanzó una cuerda auxiliar. Uno de mis viejos amigos del grupo de jóvenes de Consuegra me llamó para contarme el nuevo proyecto que querían llevar a cabo entre los jóvenes de la parroquia y querían que me uniera. 8 años después, volví a vivir a Consuegra
y volví a mi parroquia. Empecé a participar en la actividad que organizan los sábados los jóvenes, una hora santa centrada en la exposición del Señor. Poco a poco, el volver al grupo de jóvenes, el volver al Señor, me fue devolviendo la esperanza y dando sentido a mis días. Unos meses después de retomar mi relación con el Señor, llegó la Navidad de 2020, marcada por la pandemia del COVID. En casa nos contagiamos mis padres y yo. Tras días sin mejorar, con la nieve sin dar tregua y las carreteras cortadas, mi padre ingresó en el hospital, directamente en la unidad de cuidados intensivos. Durante los días que mi padre permaneció en el hospital, la oración fue mi sostén y el de toda mi familia. Junto a mi hermano y mi madre rezábamos el rosario varias veces al día. Rezábamos por mi padre y por todos los enfermos que se encontraban en esa situación y por sus familias. Le pedíamos a la Virgen que les protegiera. Era una batalla en la que cada uno teníamos un papel y un arma, y el nuestro era la oración. Cuando me llamaban o me escribían preguntándome qué podían hacer por mí, solo pedía una cosa, que rezaran. El Señor se valió de este momento en mi vida para darme a conocer el poder de la oración. La oración mueve montañas, pero sobre todo reconforta y calma nuestros miedos. Y así lo hizo con mi familia y conmigo. No nos sentimos solos. La oración nos acompañó en las inmensas horas de espera y nos sostuvo en los momentos de incertidumbre. Con mi padre recuperado en casa, caminé en Efetá, un retiro al que me había apuntado un año antes, pero que debido a la pandemia se había pospuesto. Los tiempos del Señor no son los nuestros. Y meses más tarde de haber caminado, serví por primera vez en el retiro de Efetá que organizamos desde mi arciprestazgo. En Efetá, el Señor me volvió a abrir los ojos, a mostrarme lo duro que estaba mi corazón y que solo Él podía sanarlo, pero para ello debía dejarlo todo en sus manos. Este retiro me ha vuelto a enseñar que la oración es la base de todo, que cuando te fías de Él, ves milagros en cada corazón. Desde entonces descubrí la necesidad de contar con un director espiritual que me diera luz en los momentos de oscuridad, a hacer partícipe al Señor de mis planes y a contarle mis preocupaciones. Saber que Él se encarga de todo me da paz y esperanza. Cuando empecé a acudir a las horas santas del grupo de jóvenes, los minutos de silencio me parecían inmensos, ahora se me hacen cortos. Reflexionar cada sábado y siempre que puedo el Evangelio me ayuda a encontrar las respuestas que busco a la luz del Señor. Para cuidar una relación es fundamental la comunicación y para mí la oración es el alimento que me hace mantener y profundizar mi relación con Dios. Por ello, cada día trabajo en depositar mi confianza en Él. Intento dedicar un rato de mi día a estar en silencio y siempre que puedo lo hago delante del Señor. Como cualquier hijo, la relación con su madre es primordial, por eso rezar el rosario es esencial en mi vida de oración. Y aunque sigo teniendo sed, sé de qué fuente debo beber, porque solo Él sabe lo que me turba, lo que me preocupa, lo que siento y lo que necesito. Es la vida para mí, con solo verte me viene paz, solo saber que estás aquí, disipa toda oscuridad, te seguiré, iré detrás de ti, si no te tengo, ¿para qué quiero vivir? Me sobran todos los tesoros de este mundo. Si me faltas tú, Jesús, yo te quiero a ti. Con el precioso testimonio y con también los cantos que tanto nos ayudan a orar también y a estar con el Señor y a vencer en ese combate de la oración, como nos han explicado en el testimonio tan hermoso que nos han dado desde un pueblo tan querido como Consuegra, y con este testimonio que significa que a pesar de todo vale la pena permanecer en su amor. Nos despedimos hasta dentro del próximo sábado, que volveremos a encontrarnos, a profundizar en que
perderse la oración sería perderse lo mejor de la vida, que es Jesucristo de corazón palpitante, que lo encontramos en nuestra vida de oración.